Todo empieza de manera completamente normal, casi rutinaria, con uno de los eventos médicos más habituales en un hospital: un parto. Una madre que tiene a su segundo hijo, embarazo completamente normal, perfectamente controlado, con un parto vaginal normal de un niño de 3 kilos, 300 gramos, en muy buenas condiciones, que se va a la habitación con su madre. Como cuenta el doctor Héctor Boix, jefe de servicio del Hospital Universitari de Seuss en Barcelona, un centro hospitalario de Grupo Quirón Salud, se trata tan solo de un nacimiento más. Todo es un escenario completamente normal y feliz, ¿no? Y bueno, es lactancia materna a demanda, todo completamente normal y feliz. Los padres están con el bebé en su habitación del hospital. Parecen hipnotizados. No dejan de observar al recién nacido, darle la mano, cogerlo en brazos. Toma leche por primera vez de los pechos de su madre. Todo parece ir bien. Hasta que entra en la habitación una auxiliar de enfermería en una visita de rutina. Y lo nota que está cianótico, que está azul. Y entonces decide adelantar el screening que hacemos. Aquí en España hacemos un screening de cardiopatías congénitas a todos los recién nacidos. Es aquello del dedito y ves el porcentaje de oxígeno que hay en sangre, ¿vale? Este test se lo hace y confirma que el niño está con un porcentaje de oxígeno en sangre muy bajo. Hasta ese momento, todo parecía en orden con el niño, pero no es así. La realidad es que se está quedando sin aire. Está muriendo. Y si los médicos no actúan rápido, le quedan pocas horas de vida. Letra de médico. Capítulo 2. Nacer 3 veces. Es ya tarde en la noche y la doctora Elena Berrocal, especializada en cardiología pediátrica del Hospital Universitari de Seuss en Barcelona, está ya en casa preparándose la cena cuando de repente suena el teléfono. Y me avisa mi compañera de neonatos, que está de guardia, de que tiene un paciente que está cianótico, azul, que sospecha una cardiopatía, que está en la UCI, que necesita de mi valoración cardiológica para descartarlo. Y así vine. Yo salgo de mi casa, salgo en bici, vengo aquí. La doctora Berrocal no para de darle vueltas a la cabeza. ¿Qué cardiopatía es esa que no le han detectado en todas las pruebas que le han hecho a la madre durante el embarazo? ¿Cómo es posible? Cuando llega de urgencia al hospital, se encuentra con un recién nacido lleno de tubos por todas partes. La imagen es desoladora. Llego al hospital y ya están, ¿no?, trabajando con el paciente, intentando estabilizarlo, y ahí es cuando yo lo veo, lo valoro, y ahí entra en juego lo más importante de la cardiología pediátrica al principio, que es la ecografía, que es nuestro gran aliado, que es una prueba que se hace a pie de cama, que no le hace nada de daño al niño y que con ella diagnosticamos muchísimas cosas y la gran mayoría de las cardiopatías congénitas. Poco a poco, mediante esa ecografía, la doctora va descartando todos los problemas de corazón habituales. Repasa los síntomas uno a uno y los descarta. La mayoría de ellos, como iba pensando cuando pedaleaba en su bicicleta camino del hospital, se pueden detectar antes de que los niños nazcan, en las ecografías que les hacen cuando aún están en el útero de la madre. Son pruebas muy fiables y es raro que no se haya detectado algo así. Por eso, la doctora sabe que tiene que buscar algo muy poco frecuente. Digamos que la cantidad de niños que nacen con cardiopatías congénitas es un 25% de la población, pero obviamente todas no van a ser igual de críticas ni igual de complicadas. Esta es una incidencia mínima, es del 1% de esas 25. Hay cardiopatías que sabes que las tienes que aprender, porque las vas a ver 1 o 2 veces en tu vida. En mi caso, personalmente, fue la primera vez que yo diagnostiqué este caso. La doctora está preparada para un caso así. Ha estudiado pediatría con la especialización de cardiología pediátrica.
El tiempo invertido en mi formación vale la pena, ¿no? Para estos casos. Y ahí invertí mucho tiempo, pero porque quería apostar por esto. O sea, yo lo que no me podía permitir era que el día de mañana tuviese un niño y no diagnosticarlo. O sea, no quiero que se me escape nada. Y en este momento no está dispuesta a que se le escape. La situación es tensa. El bebé está inestable y hay muchos médicos a su alrededor esperando saber qué le ocurre. Pero Elena Berrocal mantiene la calma. Y hay que saberla buscar. No es una ecografía que tú lo diagnostiques en 5 minutos, sino que tienes que hacer un buen barrido del corazón, porque de esto hay que estar seguro, porque las secuelas pueden ser muy importantes. Hasta que, de repente, lo encuentra. Entonces yo ahí, cuando hago la ecografía, me doy cuenta que tiene una cardiopatía que es muy compleja. Incluso el nombre es complejo. Un drenaje venoso anómalo pulmonar total, infradiafragmático y obstructivo. El nombre es tremendo hasta para los médicos. Esta es la doctora Laia Vega, coordinadora de intensivos pediátricos y neonatales del Hospital Universitario de Seuss. Es la primera persona que recibe una llamada en cuanto la doctora Elena Berrocal ha llegado a un diagnóstico. Su labor es organizarlo todo. Hay que montar una cirugía lo antes posible. Y mientras tanto, hay que tener al paciente lo más estable posible. Eso quiere decir que es un paciente que está muy crítico a nivel vital y que tú tienes que intentar que llegue a la cirugía en las mejores condiciones posibles, sabiendo que no lo puedes curar, porque para poderlo curar tiene que ir al quirófano. El equipo de la UCI hace todos los esfuerzos para evitar que la situación del paciente empeore mientras se prepara la operación. Pero la realidad es que el cerebro del bebé ha estado recibiendo poco oxígeno durante demasiado tiempo. Por eso, cada minuto es decisivo. Si tú no tienes suficiente oxígeno llegando a todas tus células y principalmente al cerebro, puedes tener consecuencias. Esta es una de estas cardiopatías que si no la operas, el niño no sobrevive. Cuanto antes lo consigas operar, mejor. Si este niño lo operas con 3 días, pues las secuelas hubieran sido muy, muy significativas. Y si es más allá, no hubiera sobrevivido. El límite temporal es muy estrecho. Hay que hacer una cirugía en las primeras 24 horas. Pero organizar una operación de urgencia para un caso tan difícil es una tarea muy complicada. Pierdes 12, 16, 24 horas en montar toda la logística del quirófano, pues es todo ese tiempo que el niño tiene perdido en realidad. Los riñones sufren, el pulmón. Hay que actuar ya mismo. Los especialistas se ponen manos a la obra de inmediato. Solo pueden permitirse una pausa muy breve durante la que deben hacer algo imprescindible. Una de esas tareas para las que no bastan solo los conocimientos médicos. Contárselo a los padres. Que tenían en sus brazos un niño aparentemente completamente normal, con una evolución completamente normal, y decirles que lo tenemos que operar urgentemente o se muere. Esto es complicado. Esto es probablemente lo más complicado. Cuando yo detecto la cardiopatía, que nos ponemos todos, toda la unidad a coordinarnos un poco para saber qué es lo que teníamos y las horas que teníamos, ¿no? Y para organizar todo el quirófano, yo tengo que hablar con esa mamá. Entonces, claro, yo la desperté, es que estaba dormida, ¿no? En la habitación, y entré, le conté que lo que habíamos encontrado era más grave de lo que habíamos pensado. El nombre de la enfermedad vuelve a pronunciarse. Un drenaje venoso anómalo pulmonar total, infradiafragmático y obstructivo. Los padres, por supuesto, no entienden nada. Así que los doctores sacan papel y lápiz y comienzan a dibujar mientras se lo explican. El jefe de servicio, el doctor Bosch, es consciente de que resulta muy complicado comprender el origen del problema. Para entenderla hay que entender el funcionamiento normal del corazón. El corazón es un corazón, pero es como si fueran 2 corazones. Porque tenemos un lado izquierdo, un lado derecho, y la sangre llega al corazón, el corazón la bombea a los pulmones para que coja el oxígeno, vuelve al corazón y el corazón la bombea a todo el organismo para darle oxígeno a todas las células. Cuando ya han cogido oxígeno, vuelven al corazón y reiniciamos el ciclo. El problema en esta cardiopatía es que la sangre va al corazón, pero están mal conectadas las venas pulmonares, y esto significa que la sangre va a los pulmones, pero luego no se bombea a todo el cuerpo y entra en un bucle
de modo que no estamos oxigenando todo el cuerpo y principalmente los órganos nobles que se llaman, que son el cerebro, el corazón. Esa es la razón de que el problema no se haya detectado en las ecografías cuando el bebé estaba dentro del útero. Antes de nacer, a los niños el oxígeno les llega a través de la placenta, el llamado pulmón fetal. Ellos no inhalan el aire directamente, por lo que sus pequeños pulmones aún no funcionan. Están llenos de líquido y no comenzarán a trabajar hasta que no nazcan y necesiten coger el oxígeno ellos solos y expulsar el dióxido de carbono. Esa inactividad del aparato respiratorio explica que esta cardiopatía no se pueda detectar hasta que los bebés no salgan al mundo. Ese es el momento en que se ponen azules y ya empieza a ser tarde para salvarles la vida. Es 1 de cada 10.000. O sea, es algo muy complejo. Y a veces yo creo que se quedan sin diagnosticar estos niños. Para evitar un desenlace fatal, los médicos se coordinan al minuto. Pediatras, neonatólogos, cardiólogos, cirujanos, anestesistas, enfermeros, los equipos del quirófano y de la UCI. Pues son unas cuantas llamadas. Lo que es cierto es que el equipo está muy cohesionado, entonces nos es muy fácil ponernos de acuerdo en esto, porque todos queremos lo mismo, ¿no? Todos lo queremos hacer lo antes posible y lo mejor posible. Y lo bonito de nuestro equipo, que yo siempre diré que trabajo con un equipo que es hermoso, es que estamos a un WhatsApp, a una llamada, ¿no? Que en cuestión de menos de una hora, media hora, nos pongamos en coordinación y en contacto todo el equipo, estando en casa cenando, que yo me imaginaba al cirujano en zapatillas viendo la tele en su casa, ¿sabes? Y es que en cuestión, o sea, es que fueron 8 horas, el niño estaba ya preparado para la cirugía. Menos de un día después de que un auxiliar de enfermería haya visto que un bebé se ha puesto azul, el niño ya tiene un diagnóstico y está entrando al quirófano. Ahora llega el momento más importante de todo este proceso. Quien se va a enfrentar a la cirugía es el doctor Joaquín Fernández Doblas, cirujano cardíaco pediátrico del Hospital Universitari de Sceus. El procedimiento no es nada común. Quizá haya años que no hay ninguno, quizá haya años que hay 2, pero no mucho más. Es una patología realmente poco frecuente y que dentro de las urgencias en cirugía cardíaca, que es pediátrica, que son pocas, esta es una de las más importantes porque hay que resolver un problema en un niño de escasas horas de vida realizando una cirugía intracardíaca, que es lo que es más complejo en ese tipo de pacientes. A la dificultad de operar a un paciente tan vulnerable de un problema tan delicado, se le añade un obstáculo más. El corazón del bebé es muy pequeño, del tamaño de un albaricoque, mientras que los aparatos, la maquinaria que emplean los cirujanos, están diseñados para operar a un adulto. Y las venas en sí son venas que miden 4 o 5 milímetros cada una y el colector escasamente llega al centímetro. Estamos hablando de estructuras muy, muy pequeñitas dentro de un tórax de un niño, de un recién nacido. Es que toda la industria se ha centrado en hacer maquinaria y dispositivos para tamaño adulto. Ha costado muchos años que se hagan miniaturas de eso. Entonces es muy complicado hacer cirugía cardíaca pediátrica en ese tamaño de corazón, pero está claro que esto es una urgencia y hay que hacerlo. La operación consiste en reparar las conexiones del corazón para que pueda recibir la sangre oxigenada, después de haber pasado por los pulmones, y desde allí enviarla a circular por todo el cuerpo y sus órganos. Tenemos que actuar de forma quirúrgica, analizando, disecando y aislando todas estas venas pulmonares que llegan a este colector y se van cerrando una a una. Tiene que ser una disección, una cirugía muy delicada. Son venas prácticamente que son transparentes, tienen muy poco tejido. En estas circunstancias se exige una precisión milimétrica. Cualquier problema, por pequeño que sea, puede resultar fatal. Bueno, aquí el margen de error es mínimo porque la parte de la delicadeza de los tejidos, el espacio que uno tiene para trabajar, ¿no? El tamaño que de las estructuras para trabajar es mucho menor en un adulto. Y aparte, en su caso, este tipo de patología hace que el colector esté posicionado detrás del corazón totalmente. Entonces tenemos que levantar el corazón para buscar ese colector, disecar todas esas venas y hacer la sutura con la aurícula izquierda.
Mientras tanto, la vida del bebé pende de un hilo. Por lo tanto, tenemos que abrir el corazón, la parte izquierda del corazón, y mientras estamos trabajando, ni el corazón ni los pulmones tienen su función, ¿vale? Tenemos que parar el corazón para poder abrirlo y hacer la sutura. Esto se permite mediante una máquina que se llama de circulación extracorpórea. Tenemos que conectar el paciente a esa máquina de circulación extracorpórea mediante unas cánulas, que son unos tubos que se introducen en las venas y arterias del paciente. La cirugía se prolonga durante 3 horas interminables. Son 180 minutos en los que cada minuto se hace eterno. Y una vez realizado toda esa disección, la sutura entre una y otras, poco a poco se va recalentando el paciente, se vuelve otra vez a poner en marcha el corazón, se le vuelve a dar sangre para que vuelva a latir, y una vez se recupere la función, la temperatura, el ritmo, los pulmones empiezan a funcionar, poco a poco vamos disminuyendo el soporte de esta máquina de circulación extracorpórea, el corazón se va llenando, se va eyectando sangre y vamos retirando por completo ese soporte. En ese momento llega uno de los instantes más tensos para todo el equipo. El corazón del bebé tiene que volver a latir por sí mismo y hay que comprobar que la circulación de la sangre oxigenada funcione correctamente. De la cirugía se desarrolló sin problemas y ya el paciente llega con la corrección realizada en un corazón que funcionalmente es normal en ese momento. Y vino a la UCI y evolucionó tan bien que a las 16 horas se pudo quitar el ventilador y respirar por él mismo. Lo bien que fue este paciente permitió quitar el tubo y que respirara por él mismo, empezar a comer leche materna. Así estuvo unos días. Pero es verdad que este niño, para lo grave que era su cardiopatía, la UCI la pasó pues sin dar mucho que hablar, que eso es muy importante cuando estás en intensivos. En menos de 4 días, el niño sale de la UCI y vuelve a estar en los brazos de sus padres. Parece que lo peor, por fin, ha pasado ya. Han transcurrido 8 días desde el nacimiento y 7 desde que salió del quirófano por su cirugía. Ya está sin soporte respiratorio conectado. Su corazón y sus pulmones respiran por sí solos. La doctora Paula Serrano, pediatra y neonatóloga en el Hospital Universitari de Sceus, es especialista en enfermedades de riesgo. El peque estaba muy bien, la verdad es que se recuperó muy bien de la cirugía y no llevaba prácticamente dispositivos, estaba muy estable, estaba empezando a comer. Pero al 9º día, el bebé empieza a hacer unos gestos extraños con los brazos. Es verdad que los niños pues se mueven mucho, hacen muchos movimientos pues de brazos, hacen como un movimiento como de abrazo, se mueven y tal, pero estos movimientos son diferentes porque son rítmicos que como en sacudida, de manos. La doctora duda. Pueden ser movimientos completamente normales en un bebé o convulsiones. Pero hay una manera de saberlo. Si tú le tocas el brazo y lo contienes y se para, no es una convulsión. Pero si tú coges el brazo, lo contienes, lo sujetas un poco y tú sigues notando esa sacudida, eso es una convulsión. Para estar más seguros, al examen se le añade una prueba con electrodos y los resultados confirman los peores presagios. El bebé tiene convulsiones. Es una señal de un posible daño cerebral. A los médicos las convulsiones nos preocupan hasta cierto punto, porque si damos medicación, eventualmente mejor o peor, pero las conseguiremos controlar. A mí lo que me preocupa es lo que están causando las convulsiones. Es esa lesión que hay ahí y que es una lesión en un cerebro que está empezando a crecer. ¿Cómo va a desarrollarse ese cerebro? El bebé pasa de nuevo a la UCI. La doctora Berrocal, la misma que ha hablado con sus padres, la que salió corriendo en bici y trató de explicarles con un dibujo lo que le ocurría a su hijo, no se lo puede creer. Cuando me enteró fue como diciendo, no, por favor, otra vez no. ¿No? A esta familia, ahora que estamos saliendo y que estamos bien, estamos todos contentos porque nos alegramos al igual que o más que los padres, ¿no? En estos casos,
volver otra vez atrás. Es un shock grande, ¿no? Se han hecho a la idea de tener un niño que iba a ser sano. De golpe ha tenido una cardiopatía tan grave que se ha tenido que operar corriendo, con el corazón parado. Y me he pasado 8 días en la UCI. Cuando ya veo la luz, me voy a ir a casa pronto. Empiezo con un estatus convulsivo, que es como se llama lo que hizo, ¿no? O con convulsiones neonatales. Pues es un shock para la familia, es un shock para el personal. El tiempo que el bebé pasó sin el suficiente oxígeno durante las primeras horas de su vida, antes de que los médicos pudieran operarle, quizá ha dejado secuelas. Lo primero que deben hacer los médicos es confirmarlo. Y a las 24, 48 horas de haber iniciado los movimientos, las convulsiones, se pudo hacer la resonancia. Y en la resonancia lo que nos da es lo que todos sospechábamos, que era que todo ese tiempo que él no había recibido oxígeno, su cerebro sí que había sufrido y tenía algunas zonas en las que se veía que había daño cerebral. Era poquito, pero lo suficiente como para dar estas convulsiones. Lo siguiente es detener esas convulsiones, pero es más sencillo decirlo que hacerlo. Lo que uno necesita cuando tienes convulsiones es disminuir esa capacidad que tiene el cerebro de hacer unas descargas que no son normales. Entonces hay una serie de fármacos que se llaman fármacos antiepilépticos que te sirven para controlar esto. ¿Qué pasa? Que los fármacos antiepilépticos, por un lado, te van muy bien porque lo que hacen es te disminuyen la actividad en el cerebro. Pero si tú disminuyes mucho la actividad en el cerebro, ¿qué puede pasar? Pues que la disminuyas tanto que te quedas en coma. Hay que encontrar un equilibrio muy delicado entre frenar las convulsiones o detener por completo el cerebro del bebé. Tuvimos que poner mucha medicación y distinta medicación porque parecía que una medicación sí que funcionaba, pero a las 2-3 días, entonces, que estaba estable, volvía a convulsionar. Entonces añadíamos un fármaco nuevo, parecía que cedía y luego otra vez. Entonces al final estuvimos probando 4 fármacos. El problema que hubo con este paciente es que las crisis fueron un poco rebeldes. Más que nada es un poco como desesperante, ¿no? En plan de, parece que está yendo bien y de repente otra vez. Ese equilibrio costó, os diría que un par de semanas. Desesperantes, ¿no? Y un poco a la expectativa de, a ver, mañana, ¿qué es lo que me encuentro? Y por fin, 30 días después del inicio de las convulsiones, la crisis ha quedado controlada. La montaña rusa por la que han pasado tanto el bebé como los padres y los médicos parece estar llegando a su destino final. A sus 39 días de vida, este niño que solo conoce habitaciones de hospital, quirófanos, aparatos médicos y tubos, recibe el alta. Siempre es un momento muy emotivo. La casa de ese niño ha sido este hospital durante 39 días y para la familia también. Entonces, pues es emotivo, da miedo para la familia, a nosotros nos da mucha alegría y siempre intentamos dejar muy cerca una cita para verlos pronto, para que ellos sientan que eso de me he ido no es que me dejen abandonado, sino que yo me voy a mi casa porque me tengo que ir a mi casa, porque este niño es mi bebé y yo me voy a mi casa con él. El caso no está cerrado. El equipo sigue preocupado por la lesión cerebral que habían detectado. Por el momento, lo único que se puede hacer es vigilar qué tal evoluciona el desarrollo neuronal del niño. Tú no sabes cómo va a crecer ese cerebro. No tenemos una bola de cristal que diga de aquí 5 años este cerebro habrá crecido así y esta lesión pues ha desaparecido o se ha hecho más grande. Entonces, cuando se van de alta, estos niños no se van solos. Nosotros lo hemos estado siguiendo cada 2 meses, cada 3 meses más o menos, y se va vigilando su desarrollo psicomotor para ver cómo va adquiriendo todos los ítems del desarrollo, cómo va subiendo la cabeza cuando está boca abajo, cómo va empezando a coger objetos, cómo va intentando sentarse, rodar sobre sí mismo, gatear, andar. Bueno, todos estos ítems se va controlando cada meses y se van haciendo ejercicios. Y a estos niños lo que hacemos es un seguimiento exhaustivo para ver cada uno de estos hitos si lo va adquiriendo o no. ¿Y por qué? Porque si no lo adquiere, tenemos herramientas de estimulación para ayudarle a que lo adquiera lo antes posible, minimizando los efectos de la posible lesión que tenga.
Han pasado 3 años y no se ha detectado ninguna anomalía en el desarrollo del niño. Tampoco ha vuelto a producirse ningún susto. El niño crece con normalidad y ahora, cuando entra al hospital para alguna revisión, ya no es un bebé indefenso. Durante todos estos años, con el pediatra de atención primaria, pues se ha ido viendo que realmente este niño se ha ido desarrollando bien y adquiriendo todos los ítems de manera normal. La resonancia ha ido mejorando. La última quedaba muy poquito, pero no parecía que tuviera ninguna repercusión clínica y el niño está bien y va al cole y está bien. Es un niño más. Si te lo encuentras en la calle, es imposible darse cuenta de que fue operado del corazón a las 24 horas de nacer, que se pasó sus primeros 39 días de vida en manos de los médicos. Y el niño en estos momentos está en una condición fantástica. Lo mantenemos en seguimiento aquí en consultas externas, tanto por cardiología como por neonatólogo, neurólogo, centro de neurodesarrollo, y el niño está en muy buenas condiciones. Por eso, si te lo encuentras por la calle, nunca te imaginarías que este es un niño que ha nacido 3 veces. Letra de Médico, un podcast de Quirón Salud.